¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde en el corazón de un hombre que lo tiene todo, o qué secreto podría destruir un imperio de la noche a la mañana? La historia que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento, te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la riqueza y la pobreza. Quédate hasta el final porque lo que sucederá te cambiará para siempre. Y si no quieres perderte más historias impactantes como esta, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte al canal ahora mismo y dejarnos un comentario sobre qué crees que hará nuestro protagonista. Empezamos. Adrián Montenegro, de 42 años, se encontraba en el pináculo del mundo, sentado en la terraza privada de su restaurante insignia L'Or de Barcelona, un santuario de la alta cocina con 3 estrellas Michelin en pleno Passeig de Gracia. Sentía el pulso de la ciudad a sus pies. El sol dorado de un octubre perfecto bañaba la arquitectura modernista, mientras él, el rey indiscutible de la gastronomía de lujo, se disponía a celebrar otro trimestre de beneficios récord. Su imperio, valorado en más de 1.200 millones de euros, se había construido sobre una filosofía tan simple como cruel: crear una exclusividad tan extrema que los ricos pagaran fortunas por sentirse superiores y los pobres ni siquiera se atrevieran a mirar. Frente a él, un solomillo de wagyu japonés, importado exclusivamente para su cadena, valorado en 400 euros, el plato brillaba con una capa de pan de oro comestible. A su lado, una copa de un Romanée Conti de 1990, una botella que superaba los 20.000 euros y de la que solo existían unas pocas en el mundo. Adrián, con su traje de Savile Row y su reloj Patek Philippe, era la viva imagen del éxito. Un hombre que se había hecho a sí mismo partiendo de la nada, pero que en el camino había olvidado de dónde venía, desarrollando un desprecio casi patológico por la debilidad y la necesidad ajena. Observaba con una sonrisa fría a la multitud que paseaba por la avenida, una masa anónima que jamás podría permitirse cruzar el umbral de su restaurante. Fue en ese preciso instante, un momento suspendido en el tiempo, cuando 3 sombras se deslizaron hasta su mesa. Eran 3 niñas de no más de 6, 8 y 10 años. Sus ropas, alguna vez de colores alegres, estaban ahora tan desgastadas y remendadas que apenas se distinguían los patrones. Sus pequeños rostros estaban sucios, pero eran sus ojos lo que te rompía por dentro 2 pozos oscuros, llenos de un hambre antigua, una desesperación que ninguna infancia debería conocer. La mayor de ellas, con una valentía que parecía imposible para su frágil figura, dio un paso al frente. Su voz, un susurro tembloroso, cortó el aire perfumado de lujo y opulencia. Las palabras que pronunció fueron tan simples y tan devastadoras que parecieron hacer temblar los cimientos de aquel imperio de cristal. «Señor, ¿podríamos comer algo con usted? Llevamos 3 días sin probar bocado». El silencio que cayó sobre la terraza fue total, absoluto. El tintineo de los cubiertos de plata cesó. Las conversaciones susurradas se apagaron. Todos los ojos, los de los clientes adinerados y los del personal perfectamente uniformado, se clavaron en Adrián Montenegro. ¿Qué haría el gran magnate? Su reacción fue un destello de pura crueldad. Ni siquiera las miró. Con un gesto seco y despectivo llamó al jefe de sala. «Saque a estas criaturas de aquí, ahora. Contaminan el ambiente. Si se resisten, llame a seguridad. Este no es un refugio para mendigos». Las niñas no lloraron. Simplemente se encogieron como si el golpe de sus palabras hubiera sido físico. Se dieron la vuelta, tomadas de la mano una pequeña cadena de miseria y dignidad. Pero justo antes de desaparecer escaleras abajo, la niña mayor se detuvo. Se giró y sus ojos,
se encontraron con los de Adrián. En ellos no había odio, solo una extraña y profunda certeza. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una profecía silenciosa que se sellaría en el alma de Adrián para siempre. Un día, señor, usted también conocerá el hambre, y rezo para que cuando llegue ese día, alguien sea más amable con usted de lo que usted acaba de ser con nosotras. Un murmullo de indignación recorrió las otras mesas. Una pareja se levantó dejando la comida a medias y se fue con una mirada de asco dirigida a Adrián. Pero él, impasible, fingió no darse cuenta. Levantó su copa, dio un sorbo al vino carísimo y cortó un pedazo de su filete dorado. No podía saberlo, no podía ni imaginarlo, pero esa había sido la última comida de su vida tal y como la conocía. La profecía ya se había puesto en marcha. Esa misma noche, el mundo de Adrián Montenegro se vino abajo con la brutalidad de un cataclismo. Cerca de la medianoche, mientras estaba en su ático de 25 millones de euros, con vistas a toda Barcelona, sonó el teléfono. Era su abogado con la voz rota por el pánico. Una investigación internacional por fraude fiscal y blanqueo de capitales que llevaba meses gestándose en secreto había explotado. Su socio principal, el hombre que gestionaba todas sus finanzas offshore, había llegado a un acuerdo con la fiscalía, entregándolo a cambio de inmunidad. Había huido del país llevándose consigo más de 600 millones de euros en activos líquidos. En una sola llamada, Adrián pasó de ser un multimillonario a un fugitivo con una orden de arresto internacional. Todas sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades incautadas, sus restaurantes precintados. En cuestión de horas, el hombre que despreciaba a los pobres se convirtió en uno de ellos. Peor aún, era un paria, el rostro de la codicia y la corrupción en todos los telediarios. Los días siguientes fueron una caída libre hacia el infierno. Se escondió en hoteles baratos de la periferia pagando en efectivo, con el poco dinero que tenía en casa. Los amigos de toda la vida no respondían a sus llamadas. Los socios le daban la espalda. Era veneno. Tras 3 semanas el dinero se acabó. Y con él se acabaron las opciones. Se encontró en la calle con la única ropa que llevaba puesta. El rey de Barcelona, ahora un fantasma anónimo más en la jungla de asfalto. El hambre. Nunca había entendido lo que significaba esa palabra. Para él, el hambre era un apetito que se saciaba con manjares exóticos. Ahora descubrió su verdadera cara, un dolor físico, una garra que se te clava en el estómago y no te suelta. Un mareo constante, una debilidad que te impide pensar con claridad. El hombre que se había deleitado con filetes de 400 euros ahora rebuscaba con vergüenza y desesperación en los contenedores de basura detrás de los supermercados. Descubrió la humillación de pedir las sobras a los camareros de bares anónimos, recibiendo a cambio miradas de desprecio que él mismo había prodigado tantas veces. Era el 4.º día sin comer nada más que unos restos de pan duro, cuando arrastrando los pies, sus pasos lo llevaron de vuelta como un peregrino a un templo profanado, a Passeig de Gracia. Su antiguo restaurante seguía allí con un cartel de próxima apertura en la puerta. Ya no le pertenecía. Se derrumbó en un banco de piedra justo enfrente un espectro de lo que había sido. A través del cristal de otro restaurante de lujo, veía a la gente reír, comer, beber, vivir en ese mundo que ya no era el suyo. Los calambres en su estómago eran tan fuertes que se dobló sobre sí mismo ahogando un sollozo de pura desesperación. Fue entonces cuando las vio. Las mismas 3 niñas. Caminaban por la avenida con la misma aura de invisibilidad, la misma mirada perdida y hambrienta que ahora él conocía tan íntimamente. Sus miradas se cruzaron sobre el asfalto. Por un instante el corazón de Adrián se detuvo. Esperaba ver en sus ojos el triunfo, la satisfacción de la venganza. Pero no vio nada de eso. Vio reconocimiento, sí, pero mezclado con algo que lo desarmó por completo,
vio compasión. La niña mayor. Sofía se separó de sus hermanas y se acercó a su banco. Se sentó a su lado en silencio. Adrián no podía mirarla. A la cara, la vergüenza era una capa de plomo sobre él. Entonces sintió un pequeño objeto en su mano. La niña le estaba ofreciendo algo. Era la mitad de un bocadillo, envuelto torpemente en una servilleta de papel. El pan estaba rancio y el queso reseco. «Usted también tiene hambre ahora, ¿verdad, señor?», dijo ella en un susurro. En ese momento la profecía se cumplió, y Adrián se rompió. Las lágrimas que no había derramado en su caída, las que no había soltado en noches de frío y soledad, brotaron como un torrente incontrolable. Lloró como un niño allí en medio de la avenida más lujosa de Barcelona, mientras una huérfana le ofrecía la mitad de su miserable comida. Lloró por el hombre que había sido, por la crueldad que había ejercido y por la infinita e inmerecida bondad que estaba recibiendo de la niña a la que había humillado. Permaneció en ese banco durante horas sin poder tocar el pan. El peso simbólico de ese gesto era abrumador. El multimillonario arrogante, recibiendo caridad de la niña, a la que había querido hacer invisible. Cuando finalmente reunió el valor para hablar con ellas, descubrió sus nombres, Sofía Isabella y la pequeña Valentina. Vivían en un orfanato de las afueras, un lugar masificado y con pocos recursos, del que a menudo escapaban para buscarse la vida en la calle. Ese día, Adrián se arrodilló en la acera ante las 3. Y por primera vez en su vida pidió perdón. Un perdón que nacía no de la conveniencia, sino del fondo de un alma rota y reconstruida. Sofía lo escuchó en silencio, y luego le hizo la pregunta más simple y a la vez más demoledora que jamás le habían hecho. ¿Por qué era tan malo con la gente que no tiene nada? La respuesta de Adrián fue la confesión más honesta y dolorosa de su existencia. Porque era un estúpido. Creía que el dinero me hacía mejor, que me daba derecho a despreciar a los demás. Creía que quien no tenía éxito era porque no lo merecía. Estaba ciego. Estaba equivocado en absolutamente todo. Valentina, la más pequeña, con esa sabiduría pura que solo tienen los niños, le puso una manita sucia en el hombro. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier sentencia judicial. «Ya no. Ahora nos entiende. Ahora es uno de los nuestros. Si esta historia te está atrapando, si te estás preguntando qué pasará ahora, haz una pausa y demuéstranos tu apoyo con un me gusta. Y suscríbete, porque lo que viene a continuación es un verdadero milagro que demuestra el poder de la redención». Continuamos. Aquella noche, Adrián Montenegro durmió por primera vez en su vida bajo las estrellas, acurrucado en un cajero automático en el barrio del Raval, junto a las 3 niñas que se habían convertido en sus inesperadas maestras. Vivir en la calle con ellas fue como abrir los ojos a una ciudad que existía en paralelo, un universo invisible de olvidados. Descubrió redes de solidaridad que nunca habría imaginado. Vio a un anciano sin hogar compartir su única manta con una madre joven. Vio a inmigrantes sin papeles organizar comidas comunitarias con lo poco que conseguían. Vio una humanidad y una generosidad en la pobreza más extrema que jamás había presenciado en sus salones de lujo. Fue durante una noche gélida de noviembre cuando todo cambió. Se habían refugiado en un portal cuando vieron a una familia con 2 niños pequeños temblando de un frío que calaba los huesos. Sin dudarlo un segundo, Isabela se quitó su delgada chaqueta y se la puso sobre los hombros a la madre. Adrián, estupefacto, le preguntó por qué lo había hecho, sabiendo que ahora ella pasaría más frío. La respuesta de Isabela, simple y directa, fue la chispa que encendió la revolución. Porque ellos lo necesitaban más. Eso es lo que se hace. Nos cuidamos los unos a los otros. Somos una familia.
familia. Esa palabra resonó en la cabeza de Adrián como un gong. Se dio cuenta de que estas niñas lo habían adoptado en su extraña familia de la calle. Se dio cuenta de que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de conexión, la soledad, la sensación de no pertenecer a ninguna parte. Y Barcelona, el mundo entero, estaba lleno de gente que necesitaba una familia. La idea que nació en la oscuridad de aquel portal fue tan simple como revolucionaria: crear un lugar donde cualquiera, sin importar su condición, pudiera sentarse a una mesa y comer una comida caliente y digna. No un comedor social con colas y bandejas de plástico, sino un restaurante de verdad donde los invisibles fueran tratados como reyes. Gratis. Sin preguntas. Sin juicios. Adrián el fugitivo empezó a mover los hilos que le quedaban. Usó un teléfono público para llamar a la única persona que quizás le escucharía: un viejo chef al que una vez despidió injustamente, pero que sabía que tenía un buen corazón. Le contó la historia, la idea. Al principio el chef se mostró escéptico. Asociarse con un prófugo. Pero cuando Adrián le habló de las 3 niñas y del bocadillo de pan rancio, algo en la voz del hombre cambió. Al día siguiente el chef convenció al panadero de su barrio para donar el pan sobrante. El panadero se lo contó al carnicero. El carnicero a la dueña de la frutería. La historia, la increíble historia de redención del magnate caído y las 3 huérfanas, comenzó a extenderse como un reguero de pólvora por los barrios obreros de Barcelona. El dueño de un local abandonado en el Poble Sec, conmovido, se lo cedió por 1 año sin alquiler. Aparecieron voluntarios chefs en paro, estudiantes de hostelería jubilados con ganas de ayudar. En 3 meses, el sueño imposible se materializó. La mesa de todos estaba a punto de abrir sus puertas. La inauguración fue en una tarde gris de enero. Dentro, sin embargo, el local era pura calidez y luz. Mesas de madera con manteles de tela vajilla de cerámica, flores frescas en cada mesa. Sofía, Isabella y Valentina, vestidas con delantales limpios, eran las encargadas de recibir a los invitados en la puerta. Su presencia tenía un efecto mágico. Desarmaba la desconfianza del más receloso. Los primeros comensales eran gente de la calle, familias desahuciadas, ancianos solos. Por primera vez en años no comían como excluidos, sino como clientes con dignidad. El verdadero milagro ocurrió a las pocas semanas. Empezaron a llegar clientes normales, oficinistas curiosos, estudiantes turistas que habían leído la historia en un blog, y se sentaban en las mismas mesas compartiendo el pan y la sal con las personas que normalmente habrían evitado por la calle. Una noche, una famosa arquitecta acabó debatiendo sobre Gaudí con un hombre sin hogar que resultó ser un antiguo profesor de historia del arte. Las barreras se disolvían. El restaurante estaba derribando muros invisibles, demostrando que un plato de sopa caliente podía unir mundos que parecían irreconciliables. Las noticias llegaron a los medios nacionales e internacionales. Un día se presentó en la puerta un hombre que Adrián reconoció al instante: Marc Vilanova, su mayor competidor en los viejos tiempos. Entró con aire arrogante, pero se quedó observando en silencio durante más de 1 hora. Vio a sus antiguos clientes de alto poder adquisitivo charlando y riendo con inmigrantes. Al irse sin decir una palabra, dejó un sobre en la barra. Dentro había un cheque de 100.000 euros y una nota: «Quiero abrir uno en Madrid. Enséñame cómo». Aquella noche, mientras Adrián y las 3 niñas limpiaban las mesas, se dio cuenta de que no había creado solo un restaurante. Había encendido una mecha. Había iniciado un movimiento. 3 años después, Adrián Montenegro
volvía a estar en el Passeig de Gracia. Pero ya no era un prófugo ni un espectro. Tras un mediático juicio donde devolvió hasta el último céntimo que pudo recuperar y colaboró para desmantelar la red de fraude, había recibido una sentencia reducida que conmutó por trabajos a la comunidad, la misma comunidad que él ya estaba sirviendo. Era el hombre que había transformado su humillante caída en la revolución social más inspiradora de España. El movimiento de la Mesa de Todos se había extendido a más de 200 ciudades en España y a 40 países. Servía más de 3 millones de comidas al mes, pero su impacto iba mucho más allá. Sofía, Isabella y Valentina, ahora unas adolescentes radiantes de 13, 15 y 16 años, eran las embajadoras globales de la Fundación. Habían dado charlas en foros internacionales y su biografía, El bocadillo que nos hizo familia, era un bestseller mundial cuyos beneficios financiaban becas para niños sin recursos. Adrián las había adoptado oficialmente hacía 2 años. Ya no eran las huérfanas y el millonario caído, eran padre e hijas, una familia, y ese día habían vuelto a Passeig de Gracia por un motivo muy especial, para inaugurar la transformación del antiguo Lor de Barcelona en la mesa de todos más grande del mundo, un faro global de esperanza. Mientras supervisaba los últimos preparativos, Adrián vio una escena que le heló la sangre. En el restaurante de lujo de al lado, un ejecutivo de aspecto impecable disfrutaba de un almuerzo carísimo. Y como un eco fantasmal del pasado, 3 niños de la calle, no mucho mayores que sus hijas, cuando las conoció se acercaron a su mesa. La misma ropa raída, los mismos ojos hambrientos, la misma petición tímida. La reacción del hombre fue un calco de la suya propia, un gesto de desprecio, la amenaza de llamar a seguridad. Adrián sintió un escalofrío. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a los niños. Se arrodilló poniéndose a su altura mirándolos a los ojos con una calidez que había aprendido de ellas. Les sonrió y les dijo: «¿Tenéis hambre? Hoy sois mis invitados de honor. Venid conmigo». Los acompañó al interior de su nuevo restaurante, donde Sofía, Isabella y Valentina los recibieron con abrazos. En minutos, los 3 niños estaban sentados en la mesa principal, devorando un plato de canelones calientes como si fueran príncipes. El ejecutivo del otro restaurante observaba la escena atónito y confundido. Esa noche, la inauguración fue un evento histórico. Se sentaron juntas 600 personas millonarios que habían sido clientes de Adrián junto a las personas sin hogar que ahora eran sus amigos. Políticos junto a activistas, turistas junto a refugiados. Adrián subió al escenario y contó su historia sin omitir un solo detalle de su crueldad y su vergüenza. Habló de la profecía de una niña valiente y del bocadillo de pan rancio que le salvó la vida. Cuando terminó llamando al escenario a sus 3 hijas, la ovación hizo temblar el edificio. Pero el momento más poderoso llegó después. El ejecutivo de la terraza de al lado se acercó a su mesa. Con lágrimas en los ojos pidió perdón por su comportamiento de esa mañana. Confesó que la historia de Adrián era un espejo de su propia ceguera. Preguntó si podía ayudar, si podía formar parte de aquello. Sofía, con la misma gracia y sabiduría que tenía a los 10 años, le cedió su silla. En nuestra mesa siempre hay sitio, Señor. De eso se trata todo. Mirando a su alrededor, a ese milagro de humanidad compartida, Adrián Montenegro comprendió el verdadero significado de la riqueza. No estaba en las cuentas bancarias,
ni en los imperios de lujo. La verdadera riqueza era una mesa llena, un corazón abierto y la capacidad de ver a la familia en el rostro de un extraño. Había tenido hambre, sí. Un hambre atroz de comida, pero sobre todo, un hambre desesperada de significado, de conexión, de amor. Y 3 niñas pequeñas habían sido infinitamente más generosas con él de lo que jamás mereció. Habían compartido su pan, pero sobre todo le habían enseñado que la verdadera pobreza es vivir en un mundo donde crees que no necesitas a nadie. Esta historia no es solo sobre un hombre. Es sobre todos nosotros. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces desviamos la mirada? ¿Cuántas veces juzgamos sin saber? ¿Creemos de verdad que la solidaridad es la respuesta? Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees que un mundo más compasivo es posible, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo para que este mensaje llegue más lejos. Y ahora queremos saber de ti. Déjanos en los comentarios, ¿alguna vez un pequeño acto de bondad cambió tu día o incluso tu vida? ¿Qué significa para ti la palabra familia? ¿Y qué harías tú si te encontraras en la posición de Adrián al principio de la historia? Suscríbete al canal para no perderte más historias que nos recuerdan el poder transformador del ser humano. Porque nunca es tarde para cambiar, y a veces son los que menos tienen los que nos entregan las lecciones más valiosas del mundo.